Bienvenidos a Roctámbulos Podcast. Hablemos de rock. Muy buenas, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Roctámbulos Podcast. Hoy en nuestro especial de fin de año, específicamente año 2021, en el que han salido muchísimos discos y estamos acá para tratar de discutir sobre lo que consideramos lo que ha sido lo mejor. Por supuesto, me acompañan hoy mis queridos Roger Proban y Alfonso Almenara. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué onda, Frank? ¿Cómo andás, Alfonso? ¿Todo bien? Hola, gracias por la invitación, Frank. Hola, Roger. Todo bien, gracias. A ustedes, gracias por su tiempo. Y por supuesto, bueno, hay muchísimo para discutir. Hay que aclarar que todos los discos que vamos a estar mencionando hoy no tienen un orden específico. Son los 10 discos que consideramos entraron en lo mejor, pero no están en orden. Sin embargo, cada uno irá aclarando cuál es para sí el mejor del año. Así que esto arranca así. Y ahí estábamos escuchando el nuevo disco de Blaze Bayley, War Within Me, que salió a principios de este año, salió el 9 de abril, en el primer cuatrimestre. Y hay que hacer como una cierta recapitular la historia de Blaze para posicionarlo en el lugar de cierta recuperación de estatus, porque la década pasada, al principio, la verdad que Blaze la pasó muy mal. No sé si sigue en la carrera, pero en el 2012 sacó The King of Metal, que fue un disco realmente pésimo, malo. Se le había ido toda la banda, tuvo que reformar así medio como tirado de los pelos. Dijo, bueno, vamos para adelante. Y por más adelante y actitud que tuvo, no llegó a buen puerto. Y como por centésima vez en su carrera solista, tuvo que volver a reformarla, pero en el 2016 se dio un cambio que se mantuvo por suerte. Encontró una banda, Absolva, que se convirtió su banda de respaldo tanto para las giras como para el estudio, y con ellos se encaró una trilogía sci-fi de discos titulada como Infinite Entanglement. Y fue bastante prolífico porque 2016 salió la primera parte, 2017, 2018, y le fue muy bien. Abandonó un poco su sonido original, Blaze era más pesado, y para esta última trilogía le fue hacia un sonido más maideniano, más tradicional, más heavy metal tradicional. Y War Within Me significa, después de haber recuperado prestigio y respeto en la escena, con esta trilogía anterior, pese a ser un artista independiente que le cuesta todo el doble, con War Within Me llega bastante bien a este 2021, es su noveno álbum de estudio, y vuelve un poquitito atrás hacia el sonido de sus primeros discos del 2000, abandona esta corriente maideniana que en algunos casos rozó el choreo, ¿viste? En algunos casos es como que yo soy muy fan de sus primeros 3 discos, los súper recomiendo. El debut me parece espectacular, lastimosamente salió el mismo año que salió Brave New World de Iron Maiden y lo opacó completamente. Pero realmente tiene discos espectaculares y
y así lo demostró, a fuerza de voluntad. Este disco actual, War Within Me, regresa un poco a esa línea, y además, y uno de los puntos más importantes, es que tiene un mejor sonido. De vuelta, Blaze es un artista independiente, le cuesta todo muchísimo, y uno de los aspectos negativos de la trilogía de Infinite Entanglement es que no tenía tan buen sonido. O sea, lo tenía para ser un artista independiente, no lo tenía para ser Blaze fucking Bailey, el ex cantante de Iron Maiden, tipo una leyenda realmente que merece mucho más de lo que consiguió. Así que por eso es que a fuerza de buenas canciones, buenos estribillos, está bien que a veces abuso un poquito de la temática de no te rindas, pelea por tus sueños, esto, lo otro, abuso un poquito, pero tiene tantos huevos y da con tantas buenas melodías, tantos buenos estribillos, que de repente decís, ok, no es un 10 este disco, pero tengo 9, 10 canciones que son súper amenas, son súper agradables, y cumplen con ese cometido de poner el puño ahí en el aire. La verdad, recomiendo muchísimo War Within Me para ponerse al día de lo que estuvo haciendo Blaze Bailey, que no es solo el ex cantante de Iron Maiden, sino su propia persona. Yo iba a comentar era que... Te maté, no te dejé ningún espacio para que hables. Sí. No, es que total, exacto, iba a decir dos cosas. Primero, yo iba a agregar que claro, que para muchos es algo quizás sorprendente encontrar al disco de Blaze Bailey en este top 10, pero la verdad es que bueno, ya lo explicaste todo muy bien, y en efecto, explicaste tanto que creo que no hay nada que agregar. Hizo mucho mérito, ¿viste? Con todo esto de la trilogía anterior, realmente por ahí estos discos que mencioné antes son muy buenos, recuperan terreno, recuperan calidad. Realmente King of Metal suena muy amateur, las composiciones son bastante malas, y entonces como que volvió al nivel, pero realmente viene haciendo el mérito como para decir, che, ¿sabes qué? Sí, llega, es suficiente para llegar a una lista de lo mejor del año, ¿viste? Completamente a favor de Blaze. Exacto. No, muy bien, bueno, sigamos entonces adelante con lo que sería nuestro próximo disco en esta selección de lo mejor del 2021. Bueno, ahí escuchábamos Coincidencia Oppositorum de la banda Ad Nauseam con su disco Imperative Imperceptible Impulse, un disco muy intenso, muy elaborado para oídos quizás curtidos en el ambiente metalero, con obvio sustrato technical death, pero muchos elementos avant-garde que lo hacen, pues, como es de suponer, un trabajo bastante complejo, pero que sin embargo se ha llevado excelentes críticas este año, porque
tiene mucha alma, es un disco que tiene fuerza, que tiene intensidad, que tiene potencia, que ha causado los mejores comentarios dentro del ambiente. Claro, esta es una banda que está haciendo cosas que rememoran lo que puede hacer gente como Ultrade o Deathspell o Mega, y que debería estar dentro de la lista a escuchar de las cosas de 2021, porque produce una sensación, produce lo que yo en lo particular busco en un disco de metal, que es la transmisión de sensaciones. En este caso no son sensaciones amables o épicas o melódicas, sino muy por el contrario, sabe pintar un cuadro de colores ocre, de emociones histéricas, lugares muy difíciles a los que se pueden acceder, y eso en sí mismo también es todo un mérito, lograr transmitir a través de la música ese tipo de sensaciones. Yo no quiero dejar de recomendar este disco de Ad Nauseam. Vale la pena escuchar, hay que tomarse su tiempo y como les digo, quizás no es para andar por casa, pero cuando tengan... Claro, no es el disco que escucharías mientras estás lavando los platos. yo fíjate que yo acostumbro a repasar mis discos en el gimnasio por la mañana. Yo me tomo un tiempo quizás un tanto largo por la mañana, y ahí es donde aprovecho a escucharlos, y no todos los discos cuadran, y este quizás no sea el mejor para levantar pesas. Sin embargo, sí te transporta, y esa es la parte que yo busco con discos como estos que me atrevo a recomendar, ¿no? Un disco que te transporte. No, y aparte un disco, sí, exacto, nada más por el género de la banda, ya uno sabe un poco que no es algo sencillo y que hay que sentarse a escucharlo con detenimiento. El Avantgarde. Ahí justo que mencionas el género, sí, eso. Más allá de que también es technical death metal, ¿qué sería para los que no saben, el avant-garde, Alfonso? Bueno, avant-garde es un término francés que fundamentalmente habla de avanzada, ¿no? Sí, es vanguardia, sería como la traducción en español, ¿no? De vanguardia, exactamente. De vanguardia. Exactamente, o de avanzada. Claro. Es experimentación sonora, sonidos inusuales, ritmos poco comunes, melodías asonantes, cosas que no son las que usualmente conseguirías en el ambiente, no digamos pop, sino metalero más cancionero. Este sería una especie de vale todo. Este no es un disco que tú vas a ir silbando mientras bajas en el ascensor. No. Este es un disco que tienes que escuchar quizás hasta con las luces apagadas, o en un concierto, prestando atención a lo que está pasando, dejándote llevar por la pared de sonido y por la sensación experimental de la gente alrededor tuya. Ese tipo de death, ya el death de por sí tiene mucho de agresión, y este tipo de discos, este disco en particular es un disco agresor que trata de impactar los sentidos, y ante eso, pues ante el buen hacer de esa forma de hacer música, yo me rindo. Hay mucha gente que entiendo perfectamente que pueda pasar porque le parezca un trago demasiado grueso. Sin embargo, tras pues casi 35 años escuchando metal, pues desde lo más sencillo hasta lo más complejo,
Creo que este es un trabajo que bien vale la pena recomendar. Sí, totalmente. Bueno, les recordamos el nombre del disco. Es Imperative Imperceptible Impulse, ¿no? Así que para los que lo quieran ir a escuchar completamente, por supuesto, lo buscan. Típico nombre de banda de death metal. Sí, totalmente. Sí. Complejos hasta en el nombre. Sí, total. Bueno, seguimos con el próximo álbum de esta lista de lo mejor del 2021. Y eso que estábamos escuchando allí es el que para mí es el mejor tema de este disco de Trivium. El tema se llama The Shadow of the Avatar. Y la verdad que el disco, bueno, ya a muchos nos sorprendió que Trivium lanzara un disco este año porque habían lanzado un disco en el 2020. O sea, un año apenas entre un disco y el otro. Pero bueno, parece que aprovecharon su tiempo libre. Y qué bueno, porque la verdad que les quedó muy, muy, muy bien hecho. A mí me parece incluso mucho mejor que el disco anterior. En este caso, el disco se llama In the Court of the Dragon. Y bueno, yo quiero igual empezar aclarando que a mí, este año, pues no, todavía como que no encontré ningún disco que me pareciera perfecto. Así que yo diga, todas las canciones son excelentes, esto es increíble. No. Pero por supuesto eso no quiere decir que haya malos discos, sino que yo hice mi elección basándome en los discos que tenían la mayor cantidad de canciones que me gustaron mucho. Y en el caso Trivium pasó, o sea, es un disco que tiene muy buenos temas, obviamente para los amantes del género, o sea, en este caso pues Trivium todos sabemos que comenzó en un estilo mucho metalcore, pero que ha ido siendo una evolución constante hacia lo que es el groove metal. Incluso tienen, en este disco también se nota algunas esencias del death metal también, o sea, todo este tema, el regreso también de Matt Heafy a los gritos, a los guturales, que era algo que él había abandonado un poco, incluso por problemas que había tenido en su garganta, pero está de nuevo haciendo buenos guturales, buenos gritos. Y bueno, musicalmente, o sea, una máquina, la verdad, por lo menos a nivel de disco, claro. En vivo siempre es diferente las bandas, pero en este aspecto es un disco que está muy completo. Pero bueno, sí, para cerrar, quería comentar ahora que en este disco además participa Insan, el de Emperor, que estuvo haciendo trabajos paralelos con Matt Heafy. Ellos hicieron un disco que era más tirando al black metal y todas unas cosas. Que no iba a cantar, puede ser que iba a cantar en japonés. Sí, en japonés, correcto, en japonés. Creo que no ha salido todavía ese disco, que es un disco exacto, un disco sobre la herencia que tiene Matt Heafy, que como él es hijo de japoneses, entonces bueno, iban a hacer algo así. Claro, no es chavo. Le brinda mucho al disco de Trivium, la presencia de Ethan. Yo lo vi, tuve la oportunidad genial de presenciar un concierto de Emperor en Wacken, en Alemania, y te voy a decir que ese señor solito en el escenario pone a la gente en tensión. Ese es lo que llaman los americanos the real deal. Ese señor, y te voy a decir, si hay gente en el ambiente metalero satánico que juega con el concepto, ese personaje está bien metido dentro de ese área y hay poca gente que se compara con él dentro de lo que son los términos de su intensidad de mensaje, por llamarlo así.
Sí, no, bueno, y como te digo, interesante que él participó también entonces en este disco nuevo de Trivium con algunos arreglos orquestales y algunos arreglos en canciones que son como intros y cosas así, que están hechas más que nada como en forma artificial, pero que fueron compuestas por Ihsahn the Emperor. Así que bueno, para mí uno de los mejores de este año, así que vamos sin más preámbulo a pasar al siguiente disco de esta lista. Bueno, estábamos escuchando Drone Corps Aviator de la banda Archspire, el disco Bleed the Future. Archspire es, desde mi punto de vista, lo mejor que trajo al año 2021. Es una banda novedosa, intensa. A la gente que he podido leer o escuchar comentar al respecto de sus presentaciones, dicen que suenan exactamente igual que en el disco, que son unos ejecutantes, bueno, matemáticos. De hecho hay un género que se llama así, math metal. No creo que lleguen a ese estilo, pero muy particular. Tienen una percepción muy específica y son muy creativos. Yo los he definido como el matrimonio entre una ametralladora y una guitarra eléctrica. Claro. Tienen un sonido muy específico. A mí, ¿sabes qué? Ahorita que mencionas eso, a mí me recordó así como si fuera, como que fuera una fusión entre Cannibal Corpse y Dragon Force. Sí. Tienen mucha épica, es cierto. Si bien no es un disco tampoco, creo que es el segundo disco que comento, que no es un disco amable con el oyente en el sentido general. Es una cagada de palos, básicamente. Sí, es que te caigan a coñazos literalmente escuchando música. Esto no lo hace prácticamente ninguna banda en el mundo. Este es un estilo que es el estilo de Archspire. El disco es corto, tiene un poquito más de 31 minutos. Yo creo que un disco con una intensidad como este no podía ser mucho más largo que eso. Sin embargo, desde mi perspectiva, este año este disco se lleva la antorcha de lo mejor que pudo haber ocurrido. Explicarles qué se siente al escucharlo sin que ustedes previamente no lo repasen, pues sería muy difícil. Como les digo, hay intensidad, hay potencia, hay agresión, hay una pared de sonido espectacular, los sonidos gruesos, la musicalidad subterránea del disco, fuera de los elementos gruesos, y eso es lo que sugiero especialmente a la hora de escucharlo, fuera de los elementos gruesos de batería, bajo, rompiendo el cerebro con la ametralladora. Escuchen lo que suena por debajo, la calidad musical, melódica, aunque parezca mentira y contradictorio lo que estoy diciendo. Este disco por debajo, en ese segundo nivel, en esa segunda capa, tiene mucho que ofrecer. Yo creo que eso convierte Bleed the Future de Archspire en el mejor disco del año. ¿Qué tema nos recomendarías escuchar? Además estamos hablando de lo que es el mejor disco del año para vos, así que sí. El homónimo del disco, el Bleed the Future, el tema Bleed the Future, debería ser escuchado por todos. Me permito también sugerir que vayan al disco anterior y escuchen. El disco anterior se llama, repito, Relentless Mutation. Hay una canción que se llama Involuntary Doppelganger, que también es una canción que debería formar parte de las listas de los amantes de este estilo. Pero para los efectos de Bleed the Future, recomiendo la canción homónima Bleed the Future. Perfecto, Bleed the Future, el tema que le da nombre al álbum, lo mejor del año para Alfonso, y sigamos entonces adelante con lo mejor del 2021.
Bueno, y ahora estamos escuchando el que también es otro de los grandes discos del año. No necesariamente mi disco preferido, mi número uno, pero está muy cerquita. Estoy hablando de Persona Non Grata de Exodus, la leyenda del thrash metal americano, que hace rato que se venía, o sea, había expectativa contundente por este disco, y así de contundente esa expectativa que el resultado es exactamente igual. Es una piña tras piña tras piña, y no decepciona, la verdad. Hacía bastante tiempo que la banda no sacaba, desde el 2014 que habían lanzado Blood In, Blood Out, que fue justamente el regreso de su histórico vocalista Steve Cetro Sousa, y que tardaron un montón, porque apenas, o sea, desde el 2016 que estaban trabajando en este disco, pero recordemos que Gary Holt, el guitarrista principal, tuvo su compromiso con Slayer, reemplazando al fallecido Jeff Hanneman. En principio no fallecido, después sí, y los acompañó durante toda esta etapa de mierda que la banda... Digo etapa de mierda, viste, porque nos duele que no esté Hanneman, pero en cierta forma está ese confort de que estuvo él, hasta el final, hasta la gira de despedida que finalizó en el 2019. Y recién ahí empezaron realmente a trabajar. En el medio, Tom Hunting, el batero, fue diagnosticado con un cáncer en el estómago. Entonces, un montón de quilombos. Y en el medio una pandemia. Así que es, en cierta forma, razonable. Nadie le hubiera dicho a Gary Holt, che, no te metas a Slayer como reemplazo. Obviamente, sí, padre, ese es el sueño de cada guitarrista de thrash metal, seguramente, o del metal en general. Pero yendo estrictamente al disco, la verdad que es lo más cerca que la banda logró estar del que para mí es el mejor disco de la banda. Para excepción de los fans más clásicos, no es el debut. Estoy hablando de Tempo of the Damned, que me parece que es una piedra angular del género en pleno 2000, y acá la banda logra acercarse bastante a eso. Mete un montón de canciones que prácticamente se van a volver clásicos, me parece. Podría empezar a mencionar los mejores temas y te mencionaría casi, no sé, 3/4 partes del disco. Realmente me pareció muy, muy contundente. La única falla, y es entre comillas, es que podría durar un poquito menos. Tiene 12 temas, yo le hubiera sacado por lo menos 2. Y después el sonido. El sonido es una cuestión particular para Exodus, que suena bien, pero suena igual que cualquier otro típico álbum de thrash metal moderno, o sea, de la modernidad, con buena producción. No debe ser muy diferente a lo que sacó Hidden el año pasado, ni lo que sacó Testament recientemente. O sea, tiene una misma identidad, y eso le juega en contra, porque está bueno que cada disco en medio de todo tenga su propio sonido, su propia personalidad sonora. Y realmente en ese sentido, Persona Non Grata falla, no tiene ese elemento distinguible que lo va a separar del resto de los discos. De hecho, suena bastante parecido a los discos con Rob Dukes, a mi parecer, o incluso con el Blood In, Blood Out. Pero yendo estrictamente a las canciones, la verdad que están buenísimas. Slipping into Madness, Elitist, el single. A mí me gustó una que se llama Lunatic Liar Lord. Sí, Lunatic Liar Lord. No, que tiene muy buenos solos y además buenos riffs, o sea, me pareció muy bueno. Sí, y ahí lo interesante es que estuvieron de invitados Rick Honult, que fue el guitarrista clásico del grupo, y también estuvo de invitado el otro guitarrista de Hidden, que se llama Craig Bloom. También ahí estuvieron a cargo ellos de los solos de justamente esa canción. Que encima está buenísima porque tiene esta intro, viste, medio, creo que es un banjo, salvo que me estén mintiendo, hayan puesto una guitarra medio rara, para mí es un banjo.
En fin, Persona Non Grata es un muy buen disco de thrash metal que no reinventa el género, pero la banda da con las canciones justas. Todas son bastante distinguibles. Para mí solo tienen 2 canciones genéricas. Había mencionado que para mí podía durar un poquito menos, es por estas 2 canciones. Pero es eso, es dar con los riffs justos, con los solos, con los riffs, con los estribillos. Realmente la hacen muy bien y bueno, cumplen con la expectativa de entregar un disco a la altura de la espera. Bueno, pasemos entonces a nuestro siguiente disco en esta lista de los mejores álbumes del 2021 en metal. Hoy estamos hablando solo de metal. Y eso que estamos escuchando allí es la gente de Converge, que hicieron una especie de supergrupo, por decirlo de alguna manera, con Chelsea Wolfe. Y además de Chelsea Wolfe, estuvo colaborando allí Steven Brodsky de Cave In, en el cual la verdad nos sorprendieron, a pesar de que está vendido como Converge y Chelsea Wolfe en cuanto a los autores, y el disco se llama Blood Moon 1 porque se espera que van a sacar otro. Ellos le pusieron parte 1. Pero ellos, el proyecto como tal, estuvo pensado para que se llamara Blood Moon originalmente. Pero bueno, luego al final ellos, en vez de formar una banda nueva, lo que hicieron fue que publicaron un disco con ese nombre y está a nombre de cada artista por separado, que es algo que ha estado pasando muy frecuentemente en estos últimos tiempos. Me recordó a lo que hizo el año pasado Emma Roth Rundle y la banda Doe, que también lanzaron un disco en conjunto. Y sin embargo no fue que inventaron una banda nueva, simplemente fue como un featuring. De hecho, aprovecho para agregar también que este año ellos lanzaron un EP, o sea, Emma Roth Rundle y Doe lanzaron un segundo disco, pero fue formato EP, muy bueno también, entre los mejores EP creo yo que salieron este año, pero esa es otra cosa. Igual el que lo quiera buscar se llama The Helm of Sorrow, ese EP. Pero hablando de Converge, yo pienso que el no haber sabido nada de esto con anticipación, el que lo hayan guardado como un secreto, ayudó en cierta forma a que no tuviésemos mucha expectativa. Porque la verdad es que esto fue como una sorpresa y honestamente desde el primer tema a mí me gustó y en realidad la expectativa fue, bueno, vamos a escuchar a ver el resto, ¿no? Cuando salga el disco. Y no decepcionó. O sea, están muy bien mezclados los dos estilos, porque Converge es una banda de hardcore, se podría decir, pero un hardcore mucho más oscuro, no es el típico hardcore delincuente y estas cosas de calle, no. Es un hardcore mucho más de un estilo más metalero y más dark. Y por supuesto Chelsea Wolfe, que también tiene un estilo muy doom, muy gótico y muy oscuro también. Y estuvo muy bien esa fusión entre la voz que ya conocemos de Chelsea y los gritos de todo lo que hace Converge. Así como línea general, yo recomendaría, entre los temas que me parecieron muy buenos, está el sencillo promocional que se llama Blood Moon, también como el disco, Viscera of Men, y también hay unas baladas, Scorpion's Sting es como una especie de balada que también está buena, otra también suave que se llama Crimson Stone, el tema Coel. O sea, en realidad, bueno, como había dicho antes, yo, aunque
en todos los discos de este año les encuentro algún relleno, alguna falla, yo elegí para mí como lo mejor los que tuvieron mayor cantidad de temas buenos. Y honestamente este disco tiene muy... Esa es la misma lógica que uso yo también. Por eso es que me cuesta elegir el mejor, porque realmente por ahí todos tienen... hay algún tema que lo sacaría, ¿no? Que es mal, no es que es malo, pero me pasa lo mismo. Digo, voy contando, ¿viste? A ver, este tiene uno, tiene dos, ¿viste? Exacto, no usas las matemáticas. Mientras que sean pocos, lo ideal es que no tengan ninguno, por ahí. Sí, obvio. Lo ideal no es tiene que ninguno, pero tampoco es que es espectacular el disco. Sin embargo decís, hey, tenés que meter un disco sin relleno en el 2021. Sí, es complicado. Yo creo que hay un motivo para eso. A las bandas les está costando mucho grabar y les lleva tiempo sacar discos. Algunas bandas extraordinarias se están llevando 3 y 4 años en sacar discos, que estamos hablando de los años 70, 80, 90, se sacaban 2 discos. Black Sabbath te sacó creo que sí, Paranoid y el primero salieron en el mismo año, básicamente. El mismo año, claro. Ahí que vos me decías de que les está costando, yo creo que también les cuesta porque no se están sabiendo adaptar del todo al modelo de negocio de hoy en día, y no estoy hablando de sacar singles, ni siquiera... voy a terminar eso. No estoy refiriéndome a eso de estar sacando singles constantemente o EPs, sino que también se mandan a hacer discos de 14 temas, 15 temas, larguísimos, ¿viste? Es el punto al que voy. ¿Cómo, perdón? Es el punto al que voy, Roger. Es el punto al bueno, que voy. Justo coincidimos. Las bandas tienen mucho material, tienen mucho tiempo elaborando material y tienen que posiblemente 60, 70 temas y tienen que coger 10, 12 temas para meter en un disco, y a veces meten un número 13 y les queda de más. ¿Sabes cómo se resuelve eso? Es difícil sacar 13. Para mí, ¿cómo se resuelve eso? Volviendo a los 8 temas. Así te sacas un disco, punto. No tiene relleno, o mejor dicho, tenés menos probabilidades de meter un relleno, y es una escucha amena. Y si no sé, si sos una banda de metal progresivo, de repente 8 temas es lo estándar, básicamente. Un disco doble. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, métete en los zapatos de esos músicos que tienen tanto tiempo elaborando. Pero sacan en todo caso tantas ideas. Pero sacan más discos. Pero les cuesta mucho dinero, no pueden. Claro, pero de última sacan más discos, pero con menos temas. En vez de hacer un disco, un único, no sé, sacalos de última, no sé, en un año consecutivo. No puede. Las bandas hoy por hoy ya no pueden manejarse con los cánones de los años 80 y 90 en los que eso se podía, porque era fácil, las disqueras los apoyaban. Para mí sí, para mí es un tema de rentabilidad. O sea, claro, a la disquera le sale muy caro hacer un disco. En todo caso, bueno, saca discos más cortos. Me parece que cuanto más corto es el disco, más chances sea de que le guste a más personas, de que más gente lo escuche, porque hoy en día el promedio de tiempo debería ser así, pero yo tengo un hijo músico y entiendo a los músicos. Los músicos quieren exponer su trabajo, quieren llevarlo, y entonces dicen, bueno, pero si ahora que tengo la oportunidad de grabar, no muestro de estos 70 temas que tengo grabados en 4 años, no muestro por lo menos 14 o 13, me siento mal, me falta algo, quedo debiendo. Y bueno, pues no siempre la pegan, de hecho casi nunca la pegan. Bueno, si es por amor al arte, realmente creo que si querés alcanzar el éxito tenés que amoldarte a que la gente no te escuche un disco de 1 hora ni en pedo hoy en día. No, sí, bueno, en realidad, ojo, en realidad ya nadie escucha discos. O sea, la juventud hoy en día escucha temas. Para mí la comunidad metalera sí sigue escuchando discos, pero el tema es ese, tiene que ser un buen disco. No te creas, o sea, Spotify también lo utilizan los metaleros. Y a lo que voy es a que la gente escucha playlists, y las playlists tienen... Los entonces pasa eso, que el que quiere lanzar un disco, entonces dice, no, yo no voy a lanzar 11 temas sueltos, yo voy a armar un disco, y evidentemente va a meterle todo lo que le quepa y todo lo que pueda. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, pues mala suerte. Pero es eso, es evidente que hoy en día el que hace un disco lo hace por gusto, ya no como antes, que era un negocio y era la disquera la que te decía, necesito un disco cada 6 meses, porque eso es lo que vende. Entonces yo quiero discos, no importa, 5 canciones, dale, y pum, con lo que tenga. No, ya no. Y ahora más bien es, bueno, te puedo hacer un disco cada 5 años.
tú ves que metes ahí y viene el músico y mete todo lo que pueda. Es que a cada banda, a cualquier banda le cuesta en promedio, con una producción decente, alrededor de entre 8 y 10 mil dólares la elaboración de cada disco. Y no todas las bandas tienen 8 o 10 mil dólares para sacar. Y además es una producción de 500 discos físicos. Claro, después tienes los discos virtuales, el Spotify y todo lo que tú quieras. Y después todavía la piratería destruye mucho del esfuerzo. Aunque ahora menos, ha bajado realmente la venta de discos físicos, como comentó Roger antes, físicos y virtuales. La venta de discos digitales ha mejorado notoriamente. De eso podríamos hablar algún día. Sí, pero sí, evidentemente son cánones distintos. Y bueno, por suerte todavía hay gente comprando discos, pero bueno, el tema con las longitudes, más adelante igual ya cuando lleguemos a uno de los discos que tenemos en la lista también vamos a mencionar eso, porque es uno de los discos más largos del año. Así que ahorita lo vemos. Pero bueno, yo igual quería cerrar diciendo que a quienes les guste el doom metal, a quienes les gusten los estilos atmosféricos, los estilos góticos, los estilos melancólicos, les recomiendo este disco de Converge y Chelsea Wolfe. El disco se llama Blood Moon. Y bueno, quiero mencionar también que Facundo Llano, que ha estado con nosotros en muchos podcasts, pues no pudo estar en este, pero en su lista él lo colocó como el número 1. Así que también es algo como para tener en cuenta. Ese fue su disco del año, el de Converge. Así que bueno, siguiente disco en nuestra lista de lo mejor del 2021 es esto que suena así. Bueno, estamos escuchando el tema, bueno, es difícil hasta mencionarlo, el nombre del tema, FM 380 ACP 19074. Hasta donde yo entiendo, mi cultura militar es escasa. Es el nombre de un calibre, es el nombre de un calibre y el código de una caja de balas. Okay. Estamos hablando de la banda 1914, 1914, cuyo disco este año se llama Where Fear and Weapons Meet. Es una banda de death sinfónico y black ucraniano que canta en inglés. Tienen algunos temas también en su ruso natal, entiendo que no es ucraniano sino ruso, que ha tenido como costumbre hablar y cantar sobre la Primera Guerra Mundial. En este disco una perspectiva muy interesante porque habla de diferentes batallas desde los puntos de vista de los soldados de diferentes frentes, como son el frente yugoslavo, en la época de Yugoslavia, el punto de vista de los alemanes, ingleses e incluso americanos. Desde mi punto de vista, este quinteto es posiblemente la banda que más ha crecido desde el punto de vista de ejecución instrumental en los últimos 2 o 3 años. Ellos tienen un disco anterior también muy recomendable llamado The Blind Leading the Blind del año 2018, que ya avisó que esta gente podía hacer cosas interesantes en el área del symphonic death y el black. Después, hasta desde el punto de vista mediático, son interesantes como banda porque son muy activos en redes sociales.
sugiero buscarlos en Facebook o en Twitter, donde constantemente suben material. Ellos están realmente muy involucrados con el tema de la Primera Guerra Mundial y todo su trabajo habla y gira en torno a eso. Incluso ellos mismos, como banda, sus nombres utilizan seudónimos de nombres y rangos de héroes de la Primera Guerra Mundial. Tienen canciones como Don't Tread on Me, Harlem Hellfighters, y otra versión que se pronuncia en francés, no sabría cómo decirlo bien, pero son Corps, Taurus, Cannons, Mitrailleuse. Se acercó bastante. Son temas, sí, exactamente. Solamente cuando lo lean podrán saber a lo que me refiero. Se parecen, para quien conoce el trabajo de Panopticon, que tiene mucho de americana, de entradas suaves, de claro, interludios. Tiene movimiento, claro. Sí, exactamente. Esta gente sabe lo que hace, tiene mucha calidad. Y estoy seguro es que... muy del estilo sinfónico. O sea, la música sinfónica suele tener esos movimientos. Tiene, sí. Y a la vez hay agresión, es inspirado, es un disco inteligente. Están muy bien grabados desde el punto de vista de producción, se escucha muy claramente, cosa que es de agradecer, y va a valer la pena, bueno, disfrutar de la hora larga que dura el disco. Sí, exacto, para los amantes, sobre todo los amantes de ese estilo sinfónico Black, por supuesto. Exacto, el Symphonic Death, el Symphonic Black. Hay melodía, hay épica, y bueno, pues nada, me queda solo sugerirlos pues ampliamente. Bien, bueno, estamos llegando a la parte final ya de este programa. Nos quedan muy pocos discos, así que vamos con el siguiente, que suena así. Y era obvio que lo que están escuchando iba a estar en la lista de fin de año. Me refiero al álbum homónimo de Helloween, que salió el 18 de mayo de este año, y que realmente me parece que el tiempo lo posicionó como una de las mejores, de los mejores lanzamientos del año. Recordemos que fue la consagración en estudio de este excelente presente que el grupo venía teniendo después de que Michael Kiske y Kai Hansen volvieran a la banda, se fusionaran la formación actual con ellos dos, pasando a tener tres cantantes,
Kiske, Deris y Hansen, aunque este en un rol más secundario, y 3 guitarristas. Y tenían que demostrar que les había ido, o sea, que lo de las tablas, lo de los escenarios, no era solamente una cosa de eso. O sea, necesitaban un disco de estudio que esté a la altura del legado, y me parece que Helloween lo estuvo. Ahora quizá pasaron 7 meses de lanzamiento, casi 6 meses. ¿Cuál es su pensamiento respecto a este, Frank? Ahora te pregunto a vos, Alfonso. Sí, no, yo por ejemplo, bueno, quería mencionar que para quienes no escucharon nuestro podcast anterior del de mitad de año, nosotros allí... Claro, hicimos la mención. Exacto, hicimos la mención. En efecto, para ese momento nos pareció que Helloween había sido el mejor disco del año, hasta ese momento, hasta julio, ¿no? Que acababa de salir el disco, porque recién estaba, o sea, eso fue ahí apenas. Obviamente, sí, el tiempo ha pasado, el disco yo creo que ha madurado bien, o sea, me sigue gustando. Lo que pasa es que esta última mitad del año tuvo muy buenos discos, entonces ahí la competencia se puso dura. Y entonces, bueno, quizá para mí, en mi lista, el de Helloween no es el mejor del año, pero sí está en ese top 10. Así que en ese aspecto, o sea, yo rescato que no nos equivocamos en ese momento. La verdad que los temas que me gustaron, me siguen gustando, me siguen pareciendo brutales. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, creo que mi favorito de ese disco es el de Fear of the Fallen, y es un temazo. Y el disco en sí es un regreso, o sea, el regreso del año. Si fuesen unos premios y tenemos que dar un premio del regreso del año, al regreso, duda, sí. Porque además toda la expectativa que había, que muchas veces las expectativas siempre matan todo, uno espera algo y... No, aquí había mucha expectativa por este regreso, además que tenía 3 vocalistas de todas las eras, y uno decía, bueno, que van a grabar, y les salió bien. Sí. O sea, y encima 6 años se tardaron realmente. Tal vez estas giras, el Pumpkin United World Tour, las 2 versiones, pues hubo dos giras, fue el momento en donde limaron las asperezas, se volvieron a sentir cómodos el uno con el otro. Kiske se hizo muy amigo de Andy Deris, o sea, realmente se convirtieron en una familia, y me parece que si tardaron 6 años porque realmente necesitaban 6 años para hacerlo, fantástico. Le hacen honor a el título de Pumpkins United, porque realmente se ve... Totalmente, sí. Y realmente lo contundente es que logran borrar de un manotazo los últimos 2 discos, que no eran malos, Straight Out of Hell y My God Given Right, pero eran bastante medio pelos. Dentro de después de un discazo como había sido Seven Sinner, realmente fueron ahí muy, muy apagados, muy, muy tibios, y Helloween puso la banda de vuelta en el mapa, como hace muchísimo no estaba. ¿Qué pensás vos, Alfonso? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando y lo que menciona Frank también. Para mí, este disco es la mayor sorpresa del año. Está dentro de los 3 mejores discos del año. Es un disco que podía haber sucedido mal en tantos sitios a la vez, y no lo hizo. Por el contrario, fue un disco atrevido, un disco divertido, un disco exigente con ellos mismos, un disco completo, complejo, partiendo desde la portada del disco hacia abajo. Increíble. Todo está bien hecho. Una de las mejores portadas del año también. Es una de las mejores portadas del año, es uno de los mejores discos del año, es uno de los discos más atrevidos del año, es uno de los discos más interesantes desde el punto de vista del power, porque ha podido ser un disco fácil. Helloween no tiene nada de que demostrar. Claro. Helloween es un powerhouse en el mundo del power metal, y muy por el contrario, se exigieron a sí mismos y mostraron un disco que desde mi perspectiva es uno de los mejores discos de power de los últimos 5 años, sin lugar a dudas. Esto yo diría que incluso no es un disco de power fácil, es un disco de power que requiere escucharlo, sí, también requiere es un poco, repasarlo. Tiene una buena cantidad de tracks, es largo, no es tan inmediato, pero no es de llevar y poner, no es preta porter, es un disco que requiere
inteligencia por parte del seguidor, del que lo está escuchando, y me parece que Helloween logró con este disco no solo la magia de unir a Kansen, a Kaisley, a Davis, a Gessner, a Love, a todo el mundo en un solo disco. Yo no sé si son ya 6, creo que son 7 cuando los cuento, aunque en los videos a veces aparecen solo 6, bueno, no sé. Además de haber logrado la química, lograron un disco que llega y que va a trascender. Y cuidado si este disco no alcanza las cotas de los Seven Keepers que tú mencionabas. Yo creo que puede estar dentro del 1, 2, 3. Está dentro de lo mejor que hizo la banda, sí. No sé si al mismo nivel, pero van a leer también algunas críticas nuestras en Roctámbulos de los discos de nuestras listas personales, y una de las cosas que yo mencionaba es que no solo la casa vuelve a estar en orden después de varios años de estar medio ahí sin pintar, ¿viste? Sino que encima tienen lugar para construir todavía muchísimo más. Realmente tienen y voy a decirlo en la forma más cliché posible, tienen un mundo futuro todavía más prometedor. Y con la edad que tienen, que no son sí. Realmente uno de los regresos del año, Helloween, disco homónimo. Incluso se permiten, desde mi punto de vista, hacer homenajes dentro del disco a gente como David Bowie o a Judas Priest, esto que tú dices, wow, pero esta gente de verdad está sacándolo todo, está mostrando todo, sugerencias, de dónde han recibido la música, de dónde la sienten. O sea, se mostraron abiertos, abrieron el corazón, y obviamente el disco lo muestra. Mira, temas como Out for the Glory, o como el que comentó Frank, Fear of the Fallen, Best Time, Indestructible, o Skyfall, que para mí es la mejor del disco. La verdad es que se lucieron un disco. Sí, yo me atrevería a decir, o sea, si bien nosotros, yo aclaré al principio y hemos repetido que esta lista que estamos haciendo hoy, este conteo, no tiene ningún orden específico. O sea, yo creo que si tuviésemos que elegir un número 1 entre los 3, este sería el 1. Sí, es el disco número 1, por ejemplo, en la lista de Roger. Es el disco número 3 en la lista de Alfonso. Y el disco número 5 en mi lista. Entonces, es el disco que en las posiciones pues alcanzó los mejores puestos y está en las 3. Entonces, en ese aspecto creo que sí, por ahí es el... Sí, yo concuerdo contigo. Así que bueno, pasemos al siguiente. Y eso que están escuchando allí se llama The Crux, el tema. Pero la banda es Mastodon, uno de los discos también más aclamados de este año, y que particularmente a mí, Frank Hernández, me parece uno de los mejores del año. El mejor en cuanto a temática de metal y de rock pesado, progresivo. Es el que más me ha gustado. Un disco, precisamente, hemos estado hablando hoy y debatiendo mucho acerca del tema de lo largo de los discos y las duraciones.
Y este es un disco largo, es un disco doble de hecho. El disco dura casi 90 minutos. Sin embargo, si bien hay algunos temas que uno podría dejar por fuera, en su mayoría me parece que son muy buenos temas. El álbum se llama Hushed and Grim. Y en realidad es un disco muy oscuro, muy melancólico. Incluso tiene una portada que también refleja mucho ese espíritu del disco, que está inspirada además en la muerte de su manager. Pero sí, lo cierto es que inspirados más o menos en esa melancolía, escribieron algunas de estas canciones y se lo dedicaron a la memoria. El disco, para algunos, es lo mejor que han hecho en los últimos 10 años. Mucha gente que no les gustó los anteriores. A mí particularmente sí me gustaron los discos anteriores, pero me parece notable que por lo menos esos que creían que pensaron que se estaban haciendo muy comerciales, y bueno, con este disco creo que están retomando la senda de lo progresivo, a pesar de que yo lo veo como un disco que tiene de todo. Es un disco que tiene canciones muy radiables, por decirlo de alguna manera, muy sencillas, y tiene canciones mucho más metaleras, mucho más progresivas, canciones largas. Yo creo que es como más o menos una buena presentación de lo que la banda ha venido haciendo, un resumen, como un compilado de lo que la banda ha venido haciendo en todo este tiempo. Es otro de los discos que se publicó en esta segunda mitad del año, o incluso último trimestre, porque fue a finales de octubre que se publica. Y sí, bueno, en cuanto a las canciones que yo recomendaría, esta que acabamos de escuchar un pedacito de, que es The Crocs, pero también me gusta mucho el sencillo que ellos publicaron, que era Pushing the Tides. Está también Tear Drinker, que es como un poquito más radiable. Hay incluso una balada que me parece que está buena, que se llama Had It All, que es una canción así como bastante suave, pero muy sentida. Y bueno, tienen de todo motivo, hasta baladas metieron en el disco. Y aunque a algunos les podría parecer esto, lo de que es muy largo, que hay cosas de más, yo creo que en cierto modo cada cosa encaja y te da como respiro. Eso, canciones suaves, canciones rápidas, canciones pesadas, canciones más de tararearlas en el ascensor, como decía Alfonso. Y bueno, un poquito para cada gusto. No sé a ustedes, Alfonso, ¿a ti qué te pareció este regreso? A mí me pareció un muy buen disco. Yo concuerdo contigo en que puede ser lo mejor de la última década de Mastodon. Hay que contar que Crack Sky, que creo que es el disco seminal de Mastodon, es del año 2009, y también es muy importante su disco Leviathan de 2004, pero fuera de esos dos discos yo creo que Hushed and Grim puede ser el mejor disco de Mastodon. Yo quedé un poco decepcionado con Once More Around the Sun de 2014. No me terminó de llenar. No me pareció un mal disco, porque también es difícil decir que Mastodon va a sacar un mal disco. Ellos son una gente que tiene una calidad instrumental y musical alta. No van a sacar un mal disco, pero no fue un disco que llegó al corazón. Sin embargo, este disco, que como bien dices, está marcado por el fallecimiento de su manager, es un disco melancólico. Bueno, tiene elementos, son más melancólicos, más introspectivos. Se les nota que hubo una dedicación especial al mismo, y efectivamente, bueno, parece que ese progresivo menos complejo, distante de lo que es el epítome del progresivo, como vendría a ser Dream Theater, creo que lo hacen muy bien. Y este disco lo demuestra. En su discografía creo que calza fácilmente dentro de sus 3 primeros discos. Es verdad que es quizás demasiado largo. Ellos dicen que es un disco doble, sin embargo, hoy por hoy es difícil entender un disco doble en el mundo digital. Pero bueno, fuera de esa hora y media de duración y 15 canciones, que es excesivo, pues tiene temas que valen la pena, que The Crocs, Pushing the Tides,
y la misma que tú mencionaste, Tea Drinker, son muy buenas canciones que hacen de este disco un trabajo memorable dentro del progresivo, quizás dentro de lo mejor, junto quizás lo que pudo hacer este año la gente de Soen. Sí, también. También muy bueno. Soen estuvo en nuestra lista de lo mejor de la primera mitad del año. Estuvo Soen ahí metido, pero bueno, no entró. Está en mi lista, obviamente, de un top más largo, pero en este top 3 no entró. Pero sí, hay muchas. Sí, en mi lista, en el progresivo, está realmente Soen de primero y Mastodon de segundo. O sea, son los dos mejores discos del año en el progresivo, sin ninguno de ellos. Sí, bueno, para cerrar aquí este bloque con Mastodon, yo también me lo recomiendo. Entre las canciones buenas, una que no mencioné es la última del disco, me gustó cómo cierra, que es una canción también así como pesada, pero lenta, que se llama Gigantium. Me gustó mucho ese estilo, pero además porque, bueno, es muy Mastodon también. O sea, yo creo que no están haciendo nada muy diferente, están sonando a ellos. A mí me gustó el disco anterior, en ese momento lo consideré lo mejor del año también. Vamos a pasar entonces ya, este fue nuestro 9º disco en la lista. Vamos a escuchar el que sería el último de esta selección de nuestro top 10 de lo mejor del año 2021. Estamos hablando de Limp Bizkit, carajo, no, mentira, chicos, estamos... no, Still Sucks no es malo, pero ni en pedo es lo mejor del año. No fue bueno el de Limp Bizkit, por favor. Nada, tiene un par de temitas ahí, pero chistes afuera. Estamos hablando de Senjutsu, el nuevo disco de Iron Maiden que salió en septiembre y la verdad que siguió cosechando entre nuestras filas buenas percepciones. Sí, incluso bueno, yo invito también a las personas a los que no hayan escuchado nuestro podcast de Senjutsu. Nosotros tenemos un podcast exclusivamente hablando de este disco, así que los invitamos, pero de todos modos es importante conversar hoy acá acerca de lo que fue para nosotros Senjutsu. Y que si bien es algo curioso, ¿no? Está acá de último en nuestra lista, que sería como si esto tuviese un orden, este sería el disco número 1. Pero la verdad es que, como ya dijimos, no hay ningún orden y no es el disco número 1, pero es algo raro, porque con Maiden pasa eso de que, siendo objetivos, no es el disco número 1 del año, pero con el corazón como que sí lo es. Entonces, en cierto modo, o sea, cuando nos podemos ver las listas de cada uno acá en Roctámbulos, cada quien hace su lista. Bueno, todos incluyeron a Maiden en su lista, pero ninguno lo incluyó en el puesto 1. Entonces uno dice, claro. Bueno, pero no importa, eso hace que igual, al haber sido el disco que estuvo en las listas de todos, pues merece estar en este último, hacer el cierre de este programa. Además es Maiden. Y por supuesto, bueno, yo creo que en resumen, para no agregar mucho más de lo que ya agregamos en el podcast de Senjutsu, yo creo que lo que podemos sí destacar es que, bueno, primero, si el tiempo ha pasado, no mucho, pero han pasado unos meses. Tres meses. Exacto, y la percepción es la misma, o incluso está mejor. Y lo que yo más rescato de este disco de Maiden es esa capacidad de reinventarse siempre, en el sentido de explorar alguna cosa nueva, e incluso con cosas visuales, porque fíjate que también cambiaron al Eddie, o sea, tienen un Eddie Samurai ahora, toda la temática japonesa. Si bien el disco no es
de nada japonés. Claro, es más que nada hace referencia a que Senjutsu se traduce de una manera vaga a, ¿cómo se llamaba? Estrategia. El arte de la guerra. Sí. Sí, como el arte de la guerra realmente. A táctica y estrategia, ahí está. Entonces de ahí toma esa influencia, pero no necesariamente está haciendo tomando un concepto japonés. O sea, el disco no es japonés como vos dijiste, Frank. Sí, Senjutsu está en la lista de todo el mundo, Frank. Senjutsu está en la lista de todo el mundo. En mi caso no está muy arriba, sin embargo sigue siendo un buen disco. Pero está, viste, o sea, está, eso claro habla, que sí, claro que sí. que la banda sigue siendo relevante para los fanáticos. Que Dickinson, por ejemplo, que Bruce Dickinson haya vuelto después de su problema de cáncer, y que cante tan bien como cantó en este disco, que está bien, que no es el Dickinson del año 82. Tiene 63 años, está exactamente. Perfecto. Sin embargo, tiene todavía una voz potente y está sano y participó en el disco. Para mí le da mucho valor el disco. El disco tiene un toque progresivo que ha venido distinguiendo a la banda desde hace tiempo. Sí. Es quizás nuevamente demasiado largo, la producción. Claro, lo que le pasó a este disco es que lo que le pasó, como si hubiera sido algo malo, la banda volvió al sonido de A Matter of Life and Death, pero esa fue mi primera percepción, me acuerdo cuando lo escuché, pero con el pasar del tiempo, la identidad que yo le encontré a Senjutsu es que es el disco más atmosférico que Maiden hizo hasta la fecha, lo cual sería el equivalente a sacarle a Matter of Life and Death la parte más pesada, o sea, sacarle como la distorsión esa, porque es un disco ese bastante pesado, y dejar más que nada lo atmosférico. Son canciones como que necesitan, o sea, no son tan inmediatas, no son tan pesadas, sino que tienen ahí una marcha como que va. Tira más, claro, yo creo que siento que tira más al rock que al metal. En ese aspecto. Porque sí, claro, sí, Matter of Life era más metalero. Es bastante, en ese aspecto, sí. Claro, este es como que le quitaron. Tiene mucho machada que la distorsión misma. Y mejoran, Roger y Frank, este disco mejora. El disco anterior, Book of Souls, sí, no fue un disco quizás de este nivel, y se nota que ha habido... No estoy tan de acuerdo, me parece que justamente... pero yo sí, a mí Book of Souls no me gustó tanto. The Book of Souls me parece que... The Book of Souls me parece que había logrado pulir este vicio que tiene Maiden y que estuvo presente en A Matter of Life and Death, de repetir innecesariamente ciertos pasajes. En este disco se ve bastante en Lost in a Lost World, o también en Death of the Celts, que se repiten ciertos pasajes que como que no aportan demasiado. Esos son fallos obvios de Senjutsu. Hay un exceso de reiteración en algunos temas. Pero por lo menos hasta Matter of Life and Death lo entendía como la forma de Maiden de hacer metal progresivo. Pero después con Final Frontier y con The Book of Souls dije, acá hubo una mejora, un mejor equilibrio de no cargar tanto las canciones, o si van a ser largas, tipo no repetir tanto. En Senjutsu vuelven a estar presentes esos problemas, pero bueno, la recomendación yo creo que el fanático es ir a nuestro podcast de hace 2 meses y escuchar toda esta conversación, que yo creo que fue bastante interesante. Digamos que el fanático del Maiden progresivo va a estar contento con Senjutsu, y me parece que va a mejorar con cada escucha, lo va a apreciar mucho más. El que no le gusta el Maiden progresivo va a ser otro disco más, que lo escuchó 1, 2, 3 veces y lo va a dejar pasar. Pero claro, incluso lo va a considerar lo peor. Lo interesante es lo que le estamos exigiendo a Maiden, que todos consideramos una banda, yo la considero una de las 5 bandas del heavy metal más importantes de toda la historia. Sí. Y en consecuencia pues le exigimos posiblemente más que a cualquiera la perfección. Quizás este tipo de música en nombre de cualquier otra banda sería un 10,
para cualquier efecto. Sí, Sin embargo, viniendo de Iron Maiden, siempre queremos, tú sabes, exprimir al máximo el concepto de la banda y lo que pudo haber sido y no fue, o quizás llegó a ser para otros. Sí, para mí el peor disco de Maiden es el mejor disco de una banda genérica, ¿viste? De la B, por así decirlo. Igual, de todas formas, sí me gustaría que la banda empiece a buscar la intención de incluir cambios más profundos para que no se estanque. Me parece que Senjutsu encendió una mini alarma, si se quiere. Para mí es una alarma de que si siguen por este camino se van a estancar, y que me parece que tienen caminos que ya los mencioné en el podcast que hicimos sobre Senjutsu enteramente, que podrían reavivar o traer nuevos matices. Para mí están bien, pero están en peligro al mismo tiempo de estancarse. Y nada, aquello. Podrían, no sé, algo, buscarle la forma. Si quieren hacer un disco acústico, por mí háganlo, pero otro disco como Senjutsu sí me parece que va a ser un poco cansador. Sí, bueno, habrá que ver con qué se vienen en el futuro. Es un tema también de qué es lo que el músico quiere. Y si Harris... Claro, bueno, por ese lado lo respeto, Y además, bueno, y a estas alturas de su vida él dirá, puedo hacer lo que quiera. O sea, ¿por qué no? ¿Quién le dice que no? Claro, exacto, sí. Exacto. O sea, tengamos en cuenta que los últimos 3 temas del disco son 3 canciones de casi 11, 12 minutos cada una, 13 creo que dura Hell on Earth. Por cierto, el temazo del disco. Sí, para mí el mejor, exacto, a pesar de que es el más largo, para mí es el mejor del disco. No, es increíble, es tipo, si alguno escucha, no sé, Death of the Celts y dice, Ken Bole, no, lo dejo acá. No dejen de escuchar, por favor, Hell on Earth, porque me parece que realmente es una de esas canciones progresivas, a la altura, por ejemplo, de Dance of Death, que también es un tema bastante largo, pero es un clásico me parece, del Maiden moderno. Pero bueno, volviendo a eso, me parece que es momento de que la banda haga algo, mete un cambio, aunque sea de productor, para que alguien les traiga otra opinión, otro sonido, otro camino. Si quieren hacer un disco súper pesado, háganlo, si quieren hacer algo más acústico, más ameno, o sea, demostrando un poco también que la edad que tienen está perfecto, pero me parece que hay un cambio que la banda necesita para mantenerse vigentes. Sí, total. Y bueno, para cerrar, antes de despedirnos, quería también mencionar que igual Maiden, bueno, continúa impactando el mundo mainstream. O sea, continúa siendo exacto, el grupo metalero que más influye en el común denominador. Y el más respetado, me animo a decir. Exacto. Y Metallica, bueno, por ejemplo, será el más grande de todo el mundo, pero me parece que la integridad no la tiene al mismo nivel que Maiden, así que en ese sentido... Y el mejor ejemplo es que, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, el mejor ejemplo es la revista Rolling Stone en este año en Estados Unidos eligió sus mejores discos de metal y el número 1 se lo dio a Maiden, a Senjutsu, ¿no? Claro, era obvio, para mí no es número 1, pero como ya dijo también Alfonso, merece estar en el ranking. Sí, o incluso en Billboard, por ejemplo, que las listas Billboard son más por estadística de ventas y de reproducciones. También ellos no tienen una lista de metal, pero tienen una lista de hard rock, en donde hay un montón de gente junta, pero en lo que te pones a ver quién fue la banda de metal que estuvo más arriba en esa lista, es Maiden con Senjutsu, que estuvo en el puesto número 28, pero es el grupo de metal que está más arriba. Y entonces uno dice, bueno, o sea, quiere decir que el disco que más se vendió o que más se escuchó en el año, en el género, fue el de Senjutsu. Entonces uno dice, bueno, también, sí, ellos continúan moviéndole la aguja, al menos y a todo lo que es la industria. Entonces, bueno, por ese aspecto es algo. Y merecidamente. Yo igual quería recordar, bueno, que estos son apenas 10 discos y que nosotros tenemos listas mucho más largas que las van a poder leer en nuestra página web, así que los invitamos a que visiten rocktamulos.com y vean nuestras listas completas de 21 discos, porque es el año 2021, entonces vamos a estar publicando los 21 mejores discos de rock y los mejores 21 discos de metal también, y obviamente también habrá una lista en Spotify para que quienes quieran escuchar directamente las canciones que nosotros estamos recomendando acá en el programa
puedan hacerlo. Bueno, quedó largo, pero creo que hemos cumplido con hacer saber cuál es nuestra perspectiva del año y ojalá que la gente pueda escuchar al menos algo, el 10% de lo que hemos hablado aquí, que estoy seguro que va a nutrir mucho ese gusto por el metal. Sí, seguramente. Así que bueno, eso fue todo. Estuvimos con ustedes en esta edición especial de Roctámbulos Podcast, específicamente en nuestro podcast de Así Suena, que es en donde hacemos las reseñas de discos. Estuvimos Roger Proman, Alfonso Almenara y un servidor, Frank Hernández, y esperamos que hayan disfrutado de todo este rato que hemos estado conversando acerca de estos mejores discos de metal del 2021. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Esto fue Roctámbulos Podcast. ¿Te gustó? Visítanos en roctámbulos.com y en las redes como @roctámbulos.